Y bueno, tenemos acá en el estudio al maestro Iván Martínez Ozueta. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Villa? Pues un gusto, como siempre, estar aquí en el programa, en esta mañana fría, Sí. ¿no? Oye, fría, pero pues ahora protestas, comentamos. Sí, sí, va a haber una protesta hoy a las 10 de la mañana en el Monumento a Benito Juárez con, pues, el mismo tema del reemplacamiento, de las licencias permanentes, del aumento de impuestos y demás, ¿no? Digo, ya lo hemos comentado. Pero más bien el tema que les traía ahora tiene que ver con un anuncio importante que se hizo en la semana. El miércoles pasado se firmaron las leyes secundarias sobre materia energética Ok. relacionadas con Pemex y CFE, que me parecen muy importantes, lo hemos venido analizando aquí en el programa. Ya se había hecho la reforma constitucional para devolver a Pemex y a CFE como empresas de Estado, empresas públicas, ya no como, más bien ya no como empresas productivas del Estado, sino como empresas públicas, recuperando el control de la planeación y del sector energético y la cadena, ¿no?, de valor, ¿no?, de tanto de hidrocarburos como electricidad. Y ahora ya se hicieron estas reformas que se plantearon que revierten gran parte de lo que se aprobó con las leyes de la ley energética de Peña Nieto, y también en las reformas del 92 y de Salinas de Gortari, porque ahora uno de los grandes, digamos, aspectos que contemplan estas leyes es que ya CFE y Pemex se convierten en una sola empresa. Ya no son, digamos, ahora CFE tenía como 7 subsidiarias, ¿no? Calificado, suministro básico, transmisión y demás. Distribución. Y Pemex tenía 3 y un montón de filiales. Entonces, digamos, se vuelven a convertir en una gran empresa y eso fortalece a estas dos empresas del Estado, que es muy importante. Y digamos, recupera el control sobre toda, insisto, la cadena del suministro y de producción y distribución. Entonces, son aspectos importantes. Otra es que, digamos, se introduce el concepto de justicia energética por primera vez, que habla de cómo hay una desigualdad en el consumo de energía y que tendría que subsanarse a través de inversiones en electrificar, por ejemplo, poblados que no tienen electricidad, sobre todo en las comunidades indígenas, en las serranías, donde no llega esta infraestructura. Pero sin embargo, digamos, sigue pendiente. Bueno, esto es muy difícil que se regule, pero lo que hemos venido argumentando es que tendría que hacerse una transformación en el consumo para una verdadera transición energética en el que se ataque los sectores de mayor consumo energético, pero es todo un tema. En fin, y otra cosa muy importante, incluyo, es el tema de que se revierten estas modalidades, sobre todo en materia eléctrica, que planteaban esquemas para privatizar el sector y para generar mercados paralelos de energía, como es la famosa autogeneración, ¿no?, que ya está destinada, que va a ser específicamente para autoconsumo. Recuerden que lo que se denunció, y sí ocurría, yo estuve buscando incluso empresas aquí en Baja California, que eran que construían por ejemplo, un parque eólico, y te ponía a ti, Villa, por ejemplo, tienes una empresa como socio poniendo $1 solamente en la asociación, digamos, y ya eras copropietario de esa empresa, entonces ya te podías suministrar a través de esa planta de generación. Eso se revierte, ¿no? Entonces, insisto, son cosas muy importantes que se van a estar discutiendo a futuro en los próximos. Igual valdría la pena preguntarle a Samaniego después sobre este tema, que me parece que es súper relevante. Y sobre todo en el contexto, ya hablando geopolítico, volviendo al tema del Trump, porque también ha habido cambios. Oye, nada más faltó que Iván nos dijera, o les da miedo. Sí. O les da miedo preguntarles eso. Y hay temas muy importantes también con Trump en el aspecto energético que también vale la pena seguir analizando. Uno de ellos es que, por ejemplo, acaba de decretar una emergencia energética en el país. También de la misma manera que decretó la emergencia, el desastre en la frontera sur, con falacias, ¿no? Porque en realidad incluso hay superávit de producción en Estados Unidos, es decir, está vendiendo excedentes, digamos, de petróleo y de refinados. Pero bueno, decretó esto y también se salió del Acuerdo de París. ¿Por qué? Para beneficiar a las grandes petroleras. O sea, eso significa que van a volver incluso mencionó, vamos a perforar baby, así como una frase típica de él. ¿Por qué? Porque van a empezar a construir más infraestructura, perforar más pozos, fracking, petróleo no convencional y demás. Y eso también tiene que ver con una disputa geopolítica por el mercado energético, ¿no? O sea, entonces, sí me parece que es importante lo que se está haciendo en México de materia energética,
porque sí implica el mayor control del Estado y una mayor soberanía. Porque, por ejemplo, si en estas bravatadas de Trump limitara, digamos, ahora incluso creo que mañana va a decidir si sí aplica aranceles o no a petróleo, ¿no? Sí. Entonces eso va a implicar también un problema con el aumento de los costos, por ejemplo, de la gasolina que seguimos importando a Estados Unidos. Entonces, el hecho de ser más independientes en la producción de energía y en el control en general de todo el suministro, pues va a permitir fortalecer frente a esas afrentas energéticas. Entonces, digamos que son varios temas que son interesantes y no los he estudiado a fondo porque son como 6 leyes secundarias las que se van a aprobar y cada una vale la pena irlas analizando, pero sin duda es un paso importante en este contexto geopolítico. ¿No incluiré el litio en todo este planteamiento, Iván? No, ya está, el litio ya está como tal. Como reforma secundaria solamente, ¿no? Claro. Pero faltaría un tema constitucional y articularlo. O sea, en esta gran empresa no cabría o no habría posibilidades de que entrara también el proceso de atención de litio. Pues tendría que hacer asociaciones con Litio para México, Litio MX, esta empresa que se creó, porque a final de cuentas hay algunos proyectos que se combinan, ¿no? Con, por ejemplo, aquí el caso más claro es Cerro Prieto, que hay en la Laguna de Oxidación de Cerro Prieto, según como se está buscando explotar en Estados Unidos aquí en Valle Imperial, también hay litio, entonces tendría que asociarse CFE y Litio MX para este aspecto de transición energética. Pero ahí todo es otro tema porque, por ejemplo, lo que hemos criticado es cómo sí se busca impulsar la cadena de valor del litio, pero no queda claro hasta qué punto, digamos, la tecnología va a estar acá o se va a asociar con privados o se va a exportar el propio litio para, digamos, qué tratamiento se le va a dar y qué beneficio puede llegar acá. Pero, insisto, el tema energético es bastante relevante. Dentro de esta narrativa que se dio de la oposición a Andrés Manuel López Obrador era el dos bocas no sirve, tendríamos que irnos hacia este mundo de las energías limpias, tendríamos que inyectar ahí, y se ponía mucho de ejemplo Estados Unidos, recuerdo. Ahora con estos anuncios de Trump yéndose a la inversa, sobre todo una persona que dice que no existe el cambio climático, claro. Y todos estos modelos que son neoliberales, aunque a la oposición no le guste la palabra, pero es muy capitalista, o sea, esta manera muy yanqui de visualizar el imperio a través del petróleo, ¿no? La visión ahí, entonces, ¿qué se tendría que hacer por parte del gobierno de México? O al menos como sociedad están informados de qué es lo que tendríamos que estar exigiendo. Pues sí, yo creo justo ese era parte de la idea, Jorge, que sí beneficia, digamos, ¿no? Tiene altos costos, sin duda. Dos Bocas tiene un montón de problemas, pero en términos de, digamos, autoabastecimiento de gasolina, sin duda avanza hacia una autosuficiencia. Insisto, el problema es que no se está cuestionando el consumo, ¿no? Ajá, lo que te incluso el modelo, o sea, la transición energética sin duda tendría que llevar aparejado reformas en el consumo de energía. Perdón, nada más ahí, Iván. Te lo cuestiono así porque hay quien piensa que por estar apoyando este tipo de temas que son muy de una agenda, de una línea muy progresista, se piensa que es como aplaudir el modelo de la 4T o de Morena. Y qué bueno que lo planteas así. Morena y la 4T están haciendo un mal manejo del tema de Dos Bocas. O sea, lo están planteando muy mal. Pero eso no quiere decir que el modelo como tal no nos vaya a funcionar, ¿no? Claro, sin duda, Jorge. Digamos que hay distintos niveles de análisis. A nivel macro ayuda, ¿no? Porque te permite tener mayor autoproducción y avanzar hacia la autosuficiencia y la soberanía energética. Pero ya a nivel regional o local incluso pues tiene muchos impactos, claro, ¿no? De ambientales, de costos. Fue muchísimo lo que se gastó ahí cuando se puede invertir, por ejemplo, en infraestructura para sustituir... de transporte para sustituir el uso del automóvil privado, por ejemplo, ¿no? En fin, pero a nivel macro es importante. Sin embargo, a nivel de profundo y de un mayor alcance, pues, insisto, el modelo de consumo del país es el que es el problema y que, insisto, en el caso eléctrico es más claro porque el 60% de la energía lo consume el sector industrial, que es de exportación, que el 80% de las mercancías van a Estados Unidos. Y bueno, eso. Lo que sí no veo hasta ahora es el tema que hemos traído aquí reiteradamente, que es que se habla de una soberanía energética en petróleo, en gasolina, en electricidad, que es importante, pero no se cuestiona el tema del gas natural, que seguimos siendo importadores, que tenemos una gran dependencia en la exportación de gas natural desde Estados Unidos, que se usa
una parte para la industria, pero fundamentalmente para producir energía eléctrica. Es el principal combustible con el que se produce energía eléctrica. Entonces, ahí aún no me queda claro qué va a pasar, qué se están negociando. Trump no ha anunciado, hasta donde yo sé, temas específicos con el gas, pero eso también puede ser un mecanismo de presión política, ¿no? Claro. Insisto. Como con Petro, ¿no? Como O sea, con Petro, sí. Hay que aprovechar dónde pueden, a ver, dónde se pueden lastimar más el uno el otro, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, eso sí sería un gran golpe si, digamos, aumentara los costos o decidiera limitar el envío de gas natural a México, pues nos afectaría muchísimo porque tenemos una alta dependencia. Entonces, ahí se tendría que también buscar que Pemex, y en la medida de lo posible, también aumente la producción de gas natural, que también tiene sus costos, digamos, ambientales y muchos problemas. Pero en esos términos es importante, ¿no? Y frente a un vecino que con esas características, ¿no? Sí. Muy agresivo, que, digamos, no solamente aplica aranceles, sino también aplique, digamos, se radicalice mucho más y que tome el tema del gas natural y las gasolinas también, por supuesto. Esto gracias a la política no liberal de tratar de destruir Pemex, porque Claro. pues, ya no era necesaria y era muy costosa, entonces vamos a comprarle todo a Estados Unidos, lo que volvió una dependencia pues enferma como la que tenemos ahora, ¿no? Son los ecos de la nota capital. Ciudad Capital. Las voces de la ciudad.